Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Es maravilloso estar en el lugar donde la presencia de Dios nos viene a visitar. Amén. Porque la presencia de Dios es permanente con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Digan amén para que entiendan Amén. que amén. Amén. Porque a veces piensan que uno está solo. Hoy vamos a hablar vamos a continuar con el tema que iniciamos el miércoles, la verdad de Dios. Amén. Y cada vez que hablemos de este tema, estamos enfocándonos en lo que la palabra dice. Amén. Amén. Pero comenzamos con el versículo base para esta serie de enseñanzas. Salmo 119, 160. Búsquelo en la Biblia que usted tiene en el teléfono. Generalmente ahora la mayoría tenemos la Biblia en el teléfono digital. O si usted tiene el libro de la Biblia, pues ábralo y léalo. Hay diferentes traducciones, hay diferentes versiones, pero la esencia del mensaje es el mismo. Y dice la palabra: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Este versículo va a ser el base en todas nuestras enseñanzas de este estudio que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios afirma en un lugar y reafirma en otro lugar de la Escritura es la verdad. Amén. El Señor, al ascender a los cielos, envió regalos y dones a los hombres en forma de los ministerios primarios o gubernamentales o los ministerios de la ascensión. Amén. Decíamos el día miércoles que Jesús bajó, pero que cuando Él descendió, Él dio dones a los hombres. Eso significa que los dones que da el Espíritu Santo, los dones que reparte el Padre y los dones primarios o de gobierno, son dones que tienen legítimamente la autoridad de Cristo para operar. Amén. Amén. Es por eso que cuando usted tiene un don de Dios, usted tiene que ser muy cuidadoso, porque el Espíritu Santo es santo y Él es el que nos guía y nos ayuda a administrar estos regalos. Amén. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo le da el don de ciencia a alguien, o el don de profecía, o el don de hacer milagros, eso es un regalo que el Espíritu Santo le hizo a esa persona, porque era la voluntad del Padre. Eso no lo vuelve más espiritual que nadie. Amén. Amén. Pero cuando el Padre establece un don a un hijo, generalmente, Kendall, es porque éste ya ha aprendido a administrar lo que había recibido. Amén. O sea, fue fiel administrando el don de profecía, entonces Dios lo comienza a levantar como un profeta. Fue fiel visitando al enfermo, entonces Dios le da la habilidad de imponer manos y que la sanidad que solo viene de Dios fluya. Diga, es una cuestión de fidelidad y administración. Amén. Nadie llega a ser un ministro primario de la noche a la mañana. Nadie. Eso no existe. Amén. Lo que sí existe es un proceso de formación en Dios. Amén. Y yo creo que en esta iglesia la gente que viene generalmente es porque tiene un llamado a algo. Y ese llamado lo hace venir a este lugar, porque nuestra visión es formar y activar a la iglesia para provocar avivamiento y despertar. Amén. Entonces debemos entender esto. O sea, Jesús subió al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, la autoridad que reposa en usted cuando usted fluye
en un don del Espíritu Santo, en un don de los que da el Padre, que no voy a volver a repetir, ya lo enseñé el miércoles cuáles son, o los dones de gobierno, o los dones primarios. Esa autoridad que reposa sobre cada persona que ejerce ese don es por la resurrección de Cristo, por la victoria de Cristo, por el poder de su sangre y la autoridad de su nombre. Amén. Amén. En la versión Biblia al día, Efesios 4:11, y dio a algunos ser apóstoles, hablando de Cristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Cada una de estas 5 unciones ministeriales sirve para un solo propósito. Diga, 5 unciones ministeriales, 5 gracias para un solo propósito: edificar al cuerpo de Cristo. Amén. No es para que alguien se crea la gran cosa, porque si hay inmadurez en el corazón de un hombre o una mujer que Dios comienza a usar, porque la inmadurez está en el alma. Una persona puede tener en su espíritu un depósito grande de Dios y en su alma ser un desastre. Amén. Amén. Entonces, las personas a veces creen que un título, que un nombramiento. Mire que yo estoy esperando algo y en las oraciones, en mis madrugadas, yo medito mucho en la responsabilidad. La responsabilidad que implica cuando te llaman hijo de Dios, cuando te llaman pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, cuando te llaman salmista, intercesor, cuando te llaman centinela y guerrero de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien te llama es porque percibe algo en tu vida. Y si percibe algo en tu vida es porque se ve. Como el otro día veía a un muchacho que tenía días de no ver y le dije, sigue yendo al gimnasio porque se le ve. Y él se sonrió, pero yo tenía días de no verlo y vi que se le nota. Amén. Diga, las cosas se ven. Espiritualmente las cosas se captan, se disciernen. Y entonces qué importante es entender esto. Porque todo lo que nosotros hacemos bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo la unción de Dios, es para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Los santos. Por eso dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, entienda eso. Cada vez que usted hace algo para Dios, el propósito es edificar. No hay edificación, diga conmigo, no hay edificación si no hay perfeccionamiento. Es por eso que la palabra se enseña, pero la palabra exhorta. Amén. Amén. Diga, la palabra me enseña, pero también me exhorta. Un ejemplo de esto, me enseñan a orar. ¿Cómo? En lo secreto, en lo corporativo. Amén. Me enseñan a que antes de comer podemos tomarnos de la mano y bendecir el alimento en el hogar. Nosotros tenemos a Momi, ustedes lo conocen y ya yo lo estoy enseñando. Y el otro día le di su arrocito con huevo y le dije, a orar, papi. Y él decía, tengo hambre, orar. Y al final dijo, amén. ¿Por qué? Porque yo quiero que él aprenda a darle gracias a Dios. Amén. Amén. Porque normalmente nos ponen la comida y me han puesto cuando ya le estamos dando. Pero hay que orar. Amén. Entonces, una enseñanza sobre oración te enseña cómo el Padre Nuestro se desglosa, cómo es la base de todos los tipos de oración.
y te enseña cuáles son los mejores momentos para orar, y que orar no implica perder la comunicación durante todo el día con Dios. Amén. Amén. Un ejemplo, una enseñanza sobre adoración te enseña por qué levantamos manos, por qué cantamos, por qué cerramos ojos. Amén. Porque si no hay enseñanza, la gente no sabe. Entonces, ¿dónde está la exhortación cuando te confronta? Porque tal vez no lo hacías porque no sabías. Amén. Diga, el que no sabe, El que no sabe. no tiene culpa. Pero el que ya sabe y no lo hace, diga, ese sí tiene culpa. Amén. Y en el reino de Dios todo se enseña. Entonces, ese equilibrio que hay entre la enseñanza y la exhortación nos perfecciona. ¿Por qué? Porque nos enseña a hacer las cosas al modo de Dios. Una vez le preguntaron a Morris Cerulo. Estaba el viejito con 83 años y temblaba. Estábamos en una iglesia grande, eso fue aquí en Costa Rica, y él se apoyó de su traductor, el hermano Sidney, y dobló rodillas, y automáticamente todos doblamos rodillas. Más de 2,000 personas que habían en ese lugar doblamos rodillas, y él dijo, está escrito, toda rodilla se doblará delante de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y cayó una unción y una manifestación de Dios muy inusual. Pero tenía 83 años. Su cuerpo temblaba ya por su edad. Pero Dios le dijo, arrodíllate delante de mi nombre. O el Señor le habló. Pero cuando Él lo hizo, automáticamente todos. Yo pensé, si Él se arrodilla, ¿cómo no me voy a arrodillar yo? Sin saber lo que iba a decir. Amén. ¿Qué aprendes de ahí? Que hay momentos en que te puedes arrodillar delante de Él. Sí, amén. Amén. Entonces, diga, perfección de los santos Perfección de los santos es la enseñanza es la enseñanza que también me exhorta y me exhorta y me enseña y me enseña a hacer las cosas a hacer del modo de Dios. Entonces, cuando lo estoy haciendo al modo de Dios, estoy siendo instrumento de edificación para otro. Amén. Así también durante la alabanza se mueven estas unciones. Hoy estudiaremos las 5 unciones en la alabanza. Amén. Amén. Número 1, la alabanza apostólica. Hechos capítulo 16, versículo 25-26 dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los presos los escuchaban, y de repente, diga, de repente, diga, de repente, se produjo un gran terremoto. Diga, terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, al lado de Silas, que era un profeta,
al lado de él, adoraban a Dios. Estaban encarcelados por causa de la predicación del Evangelio. En Hechos 15:32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Ve? Ahí está la base de que Silas era un profeta. Pablo era el gran apóstol Pablo. Entonces vemos que cuando ellos adoraron en medio de una situación dolorosa, los habían agarrado, les habían golpeado físicamente, les habían golpeado sus pies, las plantas de sus pies se las habían golpeado, los tenían presos y ceñidos a unas cosas de madera que eran grotescas, conchas. Ellos estaban en una incomodidad física horrible, pero la realidad física no anulaba la verdad espiritual. Y adoraron a Dios y cantaban himnos. Diga, y esos himnos bastó para que la presencia de Dios viniera y provocara un menión que trajera libertad. Entonces la adoración apostólica, diga, la adoración apostólica puede traer manifestaciones de parte de Dios. En Hechos capítulo 15, verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Este tipo de alabanza apostólica trae libertad a los cautivos, a los presos. Diga, la verdadera alabanza, la verdadera adoración hace temblar en lo espiritual a lo que no es de Dios, pero también puede manifestarse en lo natural. ¿Por qué? Porque la adoración apostólica, la alabanza apostólica viene como oración. Son cánticos, son decretos, son declaraciones. Y aunque fue a la medianoche, en medio de una prueba, la alabanza apostólica, al ser escuchada, abrirá la puerta de la cárcel. Amén. Amén. Segundo, la alabanza profética. ¿Cuánto le gusta este tema? Amén. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15: mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y él dijo: así dice el Señor, haced en este valle muchas zanjas. Recuerde que Eliseo fue llamado por un rey que no guardaba el pacto de Dios. Y entonces Eliseo, en su humanidad, no quería profetizarle al rey. Pero Dios le dijo: ven. Y entonces él obedeció, pero pidió un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es alguien que toca un instrumento. Yo he conocido personas que tocan el violín, los he visto, y ese violín suena maravillosamente. Los que tocan los pianos, los sintetizadores, que hacen como que el piano cante, porque usted oye como si estuviera cantando y es la melodía. Eso es un tañedor, ese tañedor fue lo que necesitaba él. ¿Para qué? Para que la mano de Dios, diga, la unción de Dios viniera. La alabanza profética desata esa unción y se desata palabra de ciencia, palabra de sabiduría y profecía.
En Primera de Samuel, capítulo 10, verso 5 dice: después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá te encontrarás a un grupo de profetas que descienden de un lugar alto con arpa, pandero, flauta, lira, y delante de ellos estarán profetizando. ¿Qué fue lo que pasó cuando Saúl se encontró con los sacerdotes, que además de sacerdotes eran profetas y que venían tocando instrumentos? Está fuerte la unción. ¿Qué fue lo que pasó? Que la unción cayó sobre él y él fue mudado en otro hombre y profetizó. Amén. Sí, amén. En Éxodo 15, 20, mientras Moisés adoraba al Señor y decía que el caballo y el jinete Jehová había ahogado en el mar, Moisés estaba cantando. Moisés era un profeta. Pero entonces dice que la profetisa Miriam, que era hermana de Moisés, hermana mayor, o sea, era una anciana. Si Moisés tenía 80, Miriam tenía 94, que era 14 años mayor, según dice la Biblia. Y ella comenzó a danzar. Amén. Amén. En Primera de Crónicas 25:1 dice: además David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Nan y de Jedutum, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos. ¿Qué significa eso? Que ellos tocaban esos instrumentos y ellos, después de tocar los instrumentos, la profecía tiene una norma: hable en lenguas y luego profetice. Después de que 3 lo han hecho, entonces nada más profetice. Pero en este caso se toca el instrumento y cuando termina la melodía se declara la palabra. Amén. Amén. Liras, arpas son instrumentos de cuerda, pero los címbalos son tambores. Entonces es bien tremendo esto. Esta alabanza trae una atmósfera que permite que panderos, danzas, liras, arpas, címbalos desaten la voz de Dios. La alabanza del tabernáculo de David es profética, ya que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía que aparece en Apocalipsis 19:10. Amén. Y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es retener el testimonio de Jesús? Es decir, donde quiera que yo voy, soy hijo de Dios. No avergonzarme de mi fe. Amén. Eso es retener el testimonio de Jesús. Si usted es un hijo fiel de Dios, una hija fiel de Dios, usted califica para que en medio de alabanza profética venga la voz de Dios para usted. Amén. Número 3, la alabanza evangelística. Amén. ¿Cuántos sabían que había esto? ¿O lo están aprendiendo por primera vez? Levante la mano. Pues yo lo aprendí cuando Dios me lo enseñó. Amén. Salmo 40, verso 1. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos, y puso en mi boca cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Esta alabanza trae consigo el testimonio
de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Testificar, evangelizar es contarle a otro lo que Dios ha hecho por ti. Aquí David nos cuenta que el Señor lo escuchó y lo sacó de la destrucción del lodo cenagoso. Amén. Entonces, cuando se cuenta en una alabanza un testimonio, porque él está diciendo que Dios oyó su clamor. O sea, si Dios no lo saca de ahí, se hunde, se muere. Entonces, por eso, a esta alabanza, a este salmo, recuerde que todos los salmos son cánticos. A este cántico, a este salmo le decimos que es evangelístico. ¿Por qué? Porque nos saca de la destrucción del lodo y nos pone en Cristo y nos guía en el camino. Además, viene acompañado de un cántico nuevo que recibimos cuando vinimos a Cristo, nueva vida. Algo que nunca se ha cantado antes, una alabanza a nuestro Dios para que muchos lo vean y nuestro Dios sea también su Dios. Hay un canto que a mí me gusta mucho que yo no sé ni quién lo canta. No sé, solo lo he escuchado, pero anoche lo cantamos en la vigilia. Que él dice que Dios lo salvó cuando estaba perdido. Y yo cuando oigo ese canto, Kendall, me erizo porque yo recuerdo de dónde yo salí. Y yo no tengo cómo pagarle al Señor. Amén. Entonces, como resultado de alabanzas o cánticos así, vendrá una unción, diga una unción, que hará que el pecador se arrepienta. Amén. En Lucas 15:7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando llegó el pródigo, ¿qué dijo el padre? Lo abrazó y el pródigo venía oliendo a puro, usted sabe, marrano, puro cochino. ¿Ah? Pero ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, lo mandó a bañar, a vestir, a calzar y le dieron el anillo. Y mató, diga, un becerro gordo. Y hicieron fiesta. Entonces hay himnos o coritos como la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Oh preciosa sangre, sangre carmesí, por la cual un día yo salvado fui. Ese tipo de cantos son los que en una campaña evangelística o una predicación evangelística en la calle hay que cantar. Pues si vamos a predicar al parque, hija mía Catita, no te vas a poner a cantar ahí. No, tiene que ser algo que la gente entienda. Amén. Porque recuerde que la alabanza, la adoración prepara el terreno para la palabra. Amén. Amén. Si yo recuerdo una vez que en una campaña allá en Zonaguera, en Honduras, la adoración estuvo linda, pero fue pura adoración. No hubo ninguna alabanza que invitara a la gente. La gente se salva porque Dios es Dios. Y recuerdo que cuando terminó todo y el salmista me preguntó, yo, por la confianza que le tenía, yo le dije, hermano, estuvo muy lindo. Se sentía la presencia, pero ¿por qué no cantó coritos evangelísticos? Hasta el día de hoy ya no me habla. La alabanza pastoral. Primera de Samuel 16:19. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño.
Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino, un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. Y David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo, diga, el espíritu malo, de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Recuerde que el pastor es un siervo de Dios, pero en su servicio a Dios sirve a la congregación, guiándola, aconsejándola, en este caso liberándola de espíritus malos. ¿Por qué dice aquí que venía de parte de Dios? Porque la traducción está mal. Dios había permitido que viniera juicio a Saúl, porque Saúl había desechado la palabra del Señor. Entonces el Señor se apartó de él. Amén. Entonces por eso es que el que tradujo, la Reina Valera, puso que venía de parte de Dios. Pero en la traducción original, que es la hebrea, lo que da a entender es que era un espíritu el cual Dios permitía que viniera por causa de que Saúl había desechado la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero David comenzaba a adorar. ¿Y David qué era? Pastor. ¿O no? David tenía que ejercer funciones pastorales y traía consigo pan sobre un asno. Diga, la palabra. Vino. Diga, la unción. Un cabrito, diga, sacrificio. Esta alabanza produce gozo y liberación. Esta es la unción que calma y que hace que nos pongamos bien y con consuelo. Amén. ¿Por qué el cabrito es sacrificio? Porque muchas veces un pastor, una pastora, hace la obra y la gente no la valora. Amén. ¿Por qué vino? Porque siempre tiene que tener esa unción. ¿Por qué este pan? Porque siempre tiene que tener la palabra. ¿Y por qué asno? Porque significa humildad. Amén. Amén. Pero entonces la adoración de David aquí es una adoración de pastor. Amén. No vuelva a ver a su hermano, dígale, pero ese es ahí asnos. Número 5 y final, la alabanza magisterial o de enseñanza. Nehemías capítulo 8, verso 27, dice: en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas y todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Verso 30. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron también. Se purificó el pueblo y las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar. Verso 36. Y con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. Verso 38. El segundo coro marchaba hacia la izquierda y iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha. Verso 40. Luego los 2 coros tomaron su lugar en la casa de Dios,
También yo, a la mitad de los oficiales conmigo, los cantores cantaban con su director Isaías. Y en el verso 43 dice: y ofrecieron aquel día grandes sacrificios, se regocijaron porque Dios les había dado alegría. También las mujeres y los niños se regocijaban, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Recuerde que Nehemías fue a restaurar una ciudad que había sido quemada y destruida hacía 70 años atrás. Imagínense que fue destruida y duró 70 años derribada. Pero cuando Dios lo envió en el tiempo exacto, Dios lo llevó a él como un maestro de la palabra que enseñó estrategias. Por eso él es el modelo que me dio el Señor para hablar de la adoración magisterial. Porque la enseñanza te da a ti diseños, te da modelos de cómo debes de vivir. Amén. Pablo dijo en 1 Corintios 14:15: ¿qué pasa pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cuando tú puedes cantarle a Dios con el entendimiento o orarle a Dios con el entendimiento, es porque ha sido enseñado. Amén. Entonces viene un fruto de alegría y regocijo sobre todo ese que ha sido enseñado. Porque si usted adora en lenguas, usted no entiende. Si usted ora en lenguas, usted no entiende. Pero si lo hace con el entendimiento, será de acuerdo a lo que usted ha sido enseñado. Amén. Busquemos una alabanza, una adoración con una unción quíntuple, donde esté la adoración y alabanza apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. ¿Por qué? Porque este tipo de alabanza y adoración edifica el cuerpo de Cristo, sobre todo para que nuestro cántico suba como un incienso alto y agradable delante de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongámonos de pie.